¿Qué tal, queridos amigos? En 2007 vivía yo en España, en gran parte asqueado por lo que había yo vivido en cuanto al proceso electoral de 2006. Una verdadera mugre. Sentí que ya no tenía sentido seguir cuestionando un sistema podrido que no iba a cambiar nunca. Y en 2007, repito, me encontré con un caso horroroso que fue escándalo en toda Europa. El caso de la pequeña niña Madeleine McCann, británica de origen, que había sido secuestrada del consorcio hotelero de Portugal, uno de los más importantes, y que no dejó rastro alguno a pesar de que sus padres estaban a pocos metros de la habitación del hotel de donde fue sustraída la niña. Se indagó, se dijo mil cosas, se dijeron barbaridades, se acusó a los padres de la niña incluso en un momento dado de haber sido responsables de este montaje terrible. Y el caso es que nunca se pudo averiguar a ciencia cierta qué había pasado con ella. El escándalo continúa hoy, porque resulta que encontraron, en caso de uno de los principales sospechosos, una especie de búnker en Alemania, en donde guardaba pertenencias, películas y objetos de sus víctimas, entre ellas Madeleine, la pequeña niña de 4 años que hoy tendría 17 y que nunca volvieron a ver sus padres. Este horripilante suceso no parece ser tan importante cuando vemos lo que ocurre en nuestro país, cuando muchas veces ni siquiera nos enteramos de la enorme cantidad de niños mexicanos que son brutalmente secuestrados, destazados para llevar órganos sanos a los viejos norteamericanos que del otro lado de la frontera aprovechan cambiarse no solamente de piel, sino también limpiar su organismo con órganos sanos, con el objeto de vivir 5, 6, 10 años más. A cambio, claro, de la vida de jovencitos, de adolescentes, de niños mexicanos que mueren por ellos. Esto no ha sido tema de investigación. No ha sido de investigación policíaca, periodística sí. No ha sido tema en las reuniones bilaterales entre los presidentes de México y los Estados Unidos, mucho menos ahora que López Obrador se volvió un servil del señor Trump. Ojalá que le caiga la piedra de la historia encima y Trump no sea reelecto. Aunque algunos digan que será imposible evitar la reelección de Trump, pero por lo menos el señor Biden va unos puntitos arriba de él en este momento y ya falta menos. Y bien sabemos que la elección anterior de Trump estuvo viciada de origen con la intervención de los hackers soviéticos. Increíble. Pero de lo que me quiero referir es precisamente de estos niños mexicanos tantas veces torturados y usados para llevar vida a los que ya prácticamente no la tienen, pero que sí cuentan con capital suficiente en dólares para poderse comprar, es horrible la palabra, a un niño mexicano, a un joven mexicano. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Seguir escuchando las noticias, viendo que un caso en Europa es motivo de escándalo y escarnio público durante años, mientras que en México esto ocurre todos los días entre las familias más humildes y también entre la clase media baja y también un poquito de la clase alta, de la media alta? Los de la clase alta, los aristócratas, los que forman parte de la nueva aristocracia que se genera desde el poder hacia abajo,
esos no tienen problema, esos viven bien, pueden hacer empresas con el dinero del erario, como en el caso de los hijitos de López Obrador, pueden hacer lo que les dé la gana bajo la absoluta impunidad. De repente aparece un Lozoyita Austin, heredero también de una familia de una gran trayectoria política llena de perversidades, sinuosidades y corruptelas. Toda la familia está embarrada, pero a esa se le ha hecho el foco como si fuera la cereza del pastel y no lo es. Es solamente un escalón que llevaría mucho más alto si hubiera decisión política para combatir de verdad, de hecho, de facto no, sino de hecho, la corrupción, la tremenda corrupción que nos asfixia. Porque desgraciadamente, en este momento, ni Lozoya, ni Rosario Robles, ni siquiera Genaro García Luna es el que está en la cúspide. No, encima de ellos están Calderón, Peña, Luis Videgaray, los secretarios de Hacienda, el propio Videgaray y José Antonio Meade, que fue candidato del PRI sin ser priista, en un acto verdaderamente de merolico barato, aunque quizá fuera un individuo que tuviera mayor preparación para ser presidente, pero su camino fue totalmente erróneo. Lamentablemente hay casos como este, el de los niños mexicanos, que a veces se nos olvidan, que se nos pasan de largo en la cabeza, que no sabemos nosotros cómo evitar que esto siga, mientras el sistema se sigue pudriendo con elementos que me dice un gran amigo mío que debemos considerarlos como no existing person, o sea, no existen estas personas, son robots, youtubers, aduladores, farsantes, hackers, que te llenan la cabeza de piedritas, pero que si se razona un poco, caen por su propio peso, por el precio de la adulación barata, por el precio de la sinvergüenzadura, que verdaderamente alcanza niveles altísimos en nuestro país. Los elementos que son capaces de vender alma, vida y corazón a los hombres del poder para recibir migajas de este. Y con esta situación, entonces a los profesionales, a los independientes, nos ofenden. Hoy me van a ofender seguramente porque estoy denunciando el trato de niños. Y evidentemente, si siguen circulando indocumentados hacia el sur de los Estados Unidos, a pesar de las trabas de los Estados Unidos, es precisamente porque necesitan la mano de obra barata de los mexicanos y de los centroamericanos, que ahí vienen caminando, o en la bestia, en el ferrocarril que pueden agarrar en el sur de Chiapas. Pero ¿y los niños? De los niños no nos vamos a ocupar nunca, del futuro de México, porque si nuestros niños tienen precio y son motivo de ser donantes de órganos para los ricachones norteamericanos, este será el futuro de México, el de la sumisión, en una época en la que se habla de cuarta transformación y parece una cuarta burla, porque el presidente López Obrador, quieranlo o no sus radicales y sus aduladores, no ha sabido estar a la altura de su responsabilidad. Lo digo hoy y siempre, con dolor, porque no me van a callar, con cero cobardía.